Lucas capítulo 10 versículo 38 al 40 dice: aconteció que yendo del camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres. Hay muchas Martas hoy día, ¿ok? Y lo que queremos es que hagas como hizo María, la hermana de Marta, y no como hizo Marta. Lucas capítulo 10 versos 41 y 42 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Escúcheme bien. Cuando Dios te dice 2 veces tu nombre, Marta, Marta, o Saulo, Saulo, es porque la cosa es en serio. Amén. Amén. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 10 dice: Samuel, Samuel. Entonces él dijo: habla, porque tu siervo oye. En Lucas 22 31 también vemos cuando dijo: Simón, Simón. Cuando usted escuche la voz de Dios 2 veces, así sea en sueño, que te repitan ese sueño, tenga cuidado, preste atención, porque la cosa es en serio. En Éxodo, también vemos en Éxodo 3:4, cuando Dios le llamó a Moisés, le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Así que en Lucas 10:41 dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La palabra afanada es la palabra griega merinao, que significa dividir en partes. Y Jesús se lo dijo en Lucas 10:42: María ha escogido la buena parte. Amén. Así que nosotros tenemos que buscar de agarrar la mejor parte. ¿Estamos claros? Isaías capítulo 28 verso 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, estable de cimiento. El que creyere no se apresure. Escuche bien lo que te dice el Señor: el que creyere. Cuando tú eres un creyente no puedes estar azarado, no puedes andar afanado por nada, porque eso demuestra que tú no eres creyente o que eres poco de fe. Jesús siempre, cuando regañaba a los discípulos, no le decía hombres de poca oración o hombres de poca santidad, ni hombres de poco ayuno. Le decía hombres de poca fe. Y dice claramente en Primera de Pedro lo mismo que dice en Isaías 28:16. Primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice lo mismo, pero en Isaías dice: el que creyere no se apresure, y aquí dice: el que creyere no será avergonzado. Así que no te azares, no te apresures, porque de todas maneras no vas a ser avergonzado. Amén. Si tú de verdad has creído en Dios, en el Señor, y pones tu confianza en Él, no tienes por qué azararte, porque no vas a poder añadirle una medida más a tu estatura. Amén. Amén. La Biblia dice que todo está listo, que todo está hecho. Tú debes de aprender a entrar en el reposo de Dios, en el reposo del Señor, porque esa es la Canaán que Dios nos ha prometido a nosotros en este tiempo. Amén. La Canaán de los israelitas, la Canaán era literal, ¿ok? Era una tierra. La de nosotros es espiritual, es el reposo. Amén. Amén. Ok. La Biblia dice en 1 Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que si usted no tiene prisa y no vive afanado, usted no será avergonzado. Amén. Así que guarda y cuida tu corazón. Eso es lo importante. Los cristianos tenemos que aprender a guardar ¿qué? Nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y Juan 14:27 dice: no se turbe vuestro corazón, cuídalo, no tengan miedo, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que aprendamos a entrar en el reposo del Señor. Amén. La paz que Cristo nos da es shalom. Y esa palabra significa prosperidad, salud, todo lo que tú te puedes imaginar que Dios tiene bueno para ti. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Ok, seguimos leyendo. Jesús le dijo entonces a Marta, afanada y turbada. Y la palabra turbada del latín, turbare, que significa alterar o interrumpir el curso natural de algo. Problemas. Eso está en el diccionario Strong, 5015, para los que les guste estudiar. Y en hebreo significa agitarse, angustiarse, ansiedad y miedo. Cuando tú eres una persona ansiosa, cuando tú eres una persona angustiada, tú estás demostrando que tú no tienes fe. Tú estás demostrando que tú no confías en lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Dios te dice siempre: te voy a dar mi paz. Así que disfrútala. Mira, la gente se azara. Eso le pasó también a Abraham y a Sara. Se azararon. Por eso me imagino que Sara se llamaba Sara, por azarada. Agarró a Agar, a la criada, a la cachifa, a la sierva que tenía aquí en su casa, y se la dio al esposo, para que tuvieran relaciones sexuales, y nació un niño llamado Ismael. Ese niño no era el que Dios había prometido. Ese niño era el niño de la carne. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice que te va a dar, es decir, las promesas de Dios, tardan y a veces nos desesperan. Ellos se desesperaron. Había una promesa de que Sara y Abraham iban a tener un hijo, era Isaac, pero se desesperaron. Y al desesperarse, entonces la obra de la carne sí es rápida. La obra de la carne es así. Para usted esperar a su esposo en el reino, o su esposa, a veces tiene que esperar. En la carne es fácil conseguir. ¿Me está entendiendo? Es diferente, muy diferente las cosas, las promesas que Dios le da a la gente. Tarda y la gente se desespera, pero hay que aprender a tener paciencia. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que demostrar los frutos. La Biblia dice que la salvación no es por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Pero Santiago dice que tiene fe, muéstrame sus obras, porque la obra, la fe sin obra es muerta. ¿Qué te está diciendo? Una cosa es que la salvación es por fe sin obra, y eso estamos claros. Y otra cosa es que si tú tienes fe y ya eres salvo, muéstrame tus obras. ¿Cuáles son las obras? El fruto, que está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paciencia, paz, bondad. Muéstralo. Evangélicos que no muestran eso, sino lo contrario. Cuando que dice la Biblia que hay impíos con obra de justo y hay justos con obra de impío. Hay gente que no va a la iglesia y tiene paz. Tú hablas con esa gente y tú dices: wow. Mientras que consigues evangélicos azarados, todo el Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda al diablo. Todo lo que saben decir es eso. A cada momento una muletilla: sangre de Cristo tiene poder, sangre de Cristo tiene poder, el Señor reprenda al diablo. Cuando tú escuchas gente así, tú te das cuenta que son personas inmaduras en la fe. Son personas que necesitan crecer. Son personas que necesitan muchas veces hasta nacer de nuevo. Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia y aprender. Por lo menos en Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Amén. Amén. Así que tenemos que descansar en el Señor. Él es nuestro reposo. Amén. Cristo es nuestro reposo, descansamos en Él. Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Todas las obras para ti, para mí, para nuestro abastecimiento, para nuestra plenitud, para nuestras vidas, ya están acabadas y están terminadas, ¿ok? Así que no te alborotes, que no vas a poder hacer nada. Con tus obras no vas a hacer nada. Con tu astucia, con tu habilidad, no vas a hacer nada. Ya todo está hecho. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Amén. Ya Dios preparó todas las obras de antemano
Por eso yo siempre les he dicho, hay cosas que tú vas a pedir que nunca vas a recibir. Y hay cosas que has recibido que nunca has pedido. Y tú te quedas así, pero no entiendo, yo tengo años orando por algo y nunca lo recibo. Y hay cosas que recibes que tú nunca oraste y tú dices, ¿qué pasó aquí? Hermano, la Biblia es clara. Dios ha preparado obras de antemano para que tú andes en ellas. Amén. Así que ya todo está listo. Tú simplemente lo que tienes es que arrodillarte, a orar a Dios y pedirle conforme a su voluntad. ¿Cómo sabes tú cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia, estudia la Biblia. La voluntad de Dios es buena, bonita y perfecta, y agradable. ¿Por qué la gente no le pide a Dios unas vacaciones para la luna? Yo no he escuchado evangélicos haciendo eso, y si lo escucho lo felicito, ¿verdad? Porque hay gente que tiene y sabe que eso no se lo van a dar, chicos, no va a perder su tiempo ahí. Pero sí oran por cosas que creen que pueden recibir. Pero ¿por qué no oras en el Espíritu? La Biblia dice que nadie sabe cómo pedir, sino que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce el corazón de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y para qué está el Espíritu Santo viviendo en tu cuerpo? Tu cuerpo es templo y morada de Él para ayudarte, para guiarte. Amén. Para hacerte saber, para interceder por ti ante Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ok. Entonces Jesús dijo, Marta, en Lucas 10:42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es la buena parte que escogió María? En Lucas 10:39 dice que María se sentó a los pies de Jesús a oír la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Y qué dice Mateo capítulo 6, verso 33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ahora, ¿qué te dice? Que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál justicia vas a buscar? ¿La tuya? No, no te equivoques ni te confundas. Tú no tienes ninguna justicia, tú no eres justo. Es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y la justicia de Dios en Romanos 1:17 dice que se revela, ¿verdad? Por la fe. Por la fe. Tú tienes que tener fe de que Dios está contigo, de que Dios te redimió, de que Cristo te ama, de que tú eres hijo o hija de Dios y de que Dios derramó su sangre y tus pecados están limpios. Eso es fe, y esa es la justicia que tú tienes que buscar. La justicia de Dios se revela por fe, porque Romanos 3:10 dice que justo no hay ni uno. No hay ni uno. Así que hay evangélicos que creen que por su buen testimonio, mire mi hermano, déjate esa mentira. ¿Cuál buen testimonio? Tú no puedes dar ningún buen testimonio, porque la Biblia me dice que justo no hay ni uno, ni uno. La Biblia me es más clara todavía en Romanos capítulo 3, verso 26, que dice que Él es el justo. ¿Quién? Jesucristo. Y el único que justifica a todos nosotros. Él es el único. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que tenemos, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dios no te mira a ti directamente, Dios te mira a través de Jesús. Dios mira a Jesús, porque si Dios quita a Jesús, si Jesús se aparta de frente tuyo, a través de ti, te ven directamente, tú no tienes vida, ni yo tampoco. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios, todos. Pero por medio de Jesucristo, que es la lupa por donde Dios nos ve, a través de Jesús nos ve como justos, nos ve como santos, nos ve como puros. Pero no son tus obras, que te portas bien, que no te rasuras los pelos en las piernas, que no te pones un pantalón o que no te maquillas. Eso no te salva ni te condena. Aprende lo que dice la Biblia. Hay gente que trata de vivir de apariencia, pierden su tiempo. Pero te voy a explicar en esta mañana por qué pierden su tiempo. No es culpa de ellos, son nuestros hermanos, sí. Eso ha pasado desde que el mundo es mundo. Hay una guerra y siempre tú ves por qué. A mí me han preguntado, ¿por qué aquellos evangélicos son libres y estos son conservadores? Aquellos son liberales, en aquella iglesia las mujeres usan pantalones y se maquillan y aquí no.
Yo te lo voy a explicar por la palabra. Y son mis hermanos, somos todos hermanos, pero tenemos un mismo padre, sí es verdad, pero no tenemos la misma madre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Ya vamos a ver por qué pasa eso, para que usted aprenda y tenga claridad. Conocer la verdad y la verdad te hace libre. Y empiezas a amarlos a ellos y a orar por ellos para que sea Dios, si es su voluntad. Recuerda, eso no depende de ti ni de mí, sino en oración. Si es la voluntad de Dios, Dios los liberta. Amén. Y los trae a la gracia, porque muchos de ellos viven todavía en la ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice claramente? ¿Cuál parte escogió entonces? Se sentó a los pies de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Y ya sabemos que la justicia de Dios se recibe por fe, porque justo no hay ni uno. Así que ni que hagan lo que hagan, ni que te hagan lo que te hagan. Porque así hizo Adán, se tapó con una hoja de higo cuando supo que estaba desnudo cuando pecó. Así hay mucha gente en la religión, se tapan, ven, con una Biblia bajo el brazo. ¿Me está entendiendo? Las mujeres se tapan con una falda que no se le ve ni del cuello abajo. Y déjame decirte que eso no te justifica delante de Dios. El único que justifica es Cristo, porque Él es el único justo y el único que justifica. Así que tu justicia aquí no vale nada, nada. Simplemente, ay hermano, entonces tengo que estar como me da la gana. No te estoy diciendo eso, porque si tú has nacido de nuevo, si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a caminar en rectitud, pero no por tus obras de justicia, que no son ninguna, sino por el Espíritu de gracia que está en ti, que prometió guiarte a toda verdad. La Biblia dice, sé santo porque Él es santo. Si Él no fuera santo, tú no pudieras ser santo ni que quisiera. Nunca pudieras ser santo. Tú vas a ser santo porque Él es santo y Él vive dentro de ti. Tú vas a ser justificado porque Él es el justo y el único que justifica. Amén. Tú vas a ser ungido porque Él es el ungido de Dios. ¿Quién es el ungido? Jesucristo, mi hermano. Jesús, la Biblia dice que Simeón, un viejito, Dios, el Espíritu Santo le había hablado que no vería muerte hasta que sus ojos no vieran el ungido de Dios. ¿Quién es el ungido? Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo en Lucas 4:18? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. ¿Quién es el ungido? Jesucristo. Amén. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10, verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Entonces, si Jesús de Nazaret es el ungido y Él es la simiente divina, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino a nosotros. ¿Quién vive en nosotros? El ungido. Por lo tanto, yo soy ungido. Yo no necesito que venga un hombre con un frasco de aceite a cobrarme $10 en un congreso para bañarme de aceite y que para ungirme recibe más. Eso es falacia, mi hermano querido. Ya está bueno, estamos en los tiempos finales donde Cristo viene y Cristo está empezando a despertar a mucha gente. Hay gente ciega, sí, bastante. Vamos a verlo por la palabra. Mucha gente ciega que no entiende nada, pero hay otros que están despertando y están aprendiendo. Amén. María estaba atendiendo entonces ¿quién? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es Dios. Y el que no sabe que Jesús es Dios, no ha nacido de nuevo. En estos días hablaba con un pastor y me dijo, sí, Jesús es Dios, pero no es el Padre. Y peleando y se fue corriendo como un niño. Y yo decía, ¿y qué le enseña este pastor a su iglesia? Hermano, ciegos guiando a otros ciegos. Guías de ciegos, lo llama la Biblia. Guías de ciegos. Por eso hay que tener cuidado. La gente necesita despertar. Nosotros predicamos la verdad, pero con amor y por amor. Yo fui llamado a predicar la verdad. También he pasado cosas desde donde yo vengo. Yo vengo de iglesias, ¿ok? Que incluso iglesias que cuando nací ya esas iglesias desaparecieron. Ya no existen. Amén. Pero yo nací como Benjamín. Nosotros somos la generación de Benjamín. Benjamín cuando nació, la mamá murió, pero su padre siempre lo mantuvo. Amén. Ya vamos a hablar de eso. Mire, escúcheme bien. ¿Cuántos salvadores hay en la Biblia? Uno solo. Hay un solo Salvador. La Biblia dice en Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Hay gente que no entiende esto. Jehová es el único Salvador. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Otro Salvador. Dos Salvadores entonces. Mentira, mi hermano. Apréndase eso de memoria. Hay un solo Dios y un solo Salvador. Amén. Y se llama Jehová o Jesús en el Nuevo Testamento, como tú lo quieras ver. Escúchame bien. Isaías 43:11 entonces, ¿qué dice? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él
mismo nos salvará. ¿Quién te va a salvar entonces? Jehová. Y entonces, ¿será que Jesucristo es un impostor? No, mi hermano querido, Jesucristo es Jehová. Lo que pasa es que la gente no ha podido o no ha querido entender, porque la iglesia tradicional ha metido la Santísima Trinidad, y a ellos no le conviene que la gente se dé cuenta que hay un solo Dios, uno y único, indivisible, como lo dice Tito capítulo 1 versículo 25. Al único, dice, no a los únicos, hablando de tres, sino de uno, al único y sabio Dios. El único, Dios es uno. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Ok, entonces, ¿qué dice Lucas 2:11? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Ok? ¿Nació quién? Cristo el Señor. ¿Cómo es eso entonces? ¿Es Jehová o es Jesús? ¿Quién es el Salvador? Es el mismo, mi hermano. Ajá, porque ¿cómo que nació? Jehová dijo que Él era el que salvaba, y entonces ahora ya acá nace un Salvador, que es Jesús. La Biblia dice en Mateo capítulo 1 versículo 23: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. El 1:23, perdón, dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ok, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué traducido? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Hay gente que inventa, sí, la religión ¿cómo se llama? Universal. La religión tradicional creó las tres distintas divinas personas, lo dividió en tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cosa que es totalmente falsa. Hay un solo Dios manifestado de tres formas distintas. Un solo Dios. Yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, pero no creo que son tres distintas divinas personas. El Dios es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo. Eso es mentira. Vayan aprendiendo para que tengan mucho cuidado, porque estamos en los tiempos finales. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el único Dios Salvador. ¿Por qué? Porque Él es Jehová manifestado en carne. ¿Ok? Él lo llena todo. Jeremías 23:24 dice: se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Jehová llena el cielo y la tierra, Él lo llena todo. ¿Qué dice Efesios 4:10? Que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo, llenarlo todo. Jesucristo es Dios y hay un solo Dios. Amén. Vayan aprendiéndose eso de memoria y vayan sacándose el catolicismo romano de la Santísima Trinidad o de las tres distintas divinas personas, porque eso va a terminar mal, va a terminar llorando y arrepentido, diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos muchas campañas y predicamos en las plazas. Y el Señor te va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén. ¿Por qué? Porque no estabas adorando al único Dios verdadero, sino a una Santísima Trinidad que no existe en la Biblia. Es falso, totalmente falso. Es una idea concebida por los hombres, amén, y tratada de implementar a las iglesias a través de las doctrinas. Entonces, la Biblia habla de la voz que clama en el desierto. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a vuestro Dios. ¿A quién le estaba preparando la voz que clama en el desierto el camino? A Jehová. ¿Y qué dice Juan 2:23? ¿Qué dice? Dijo Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. ¿A quién entonces le estaba enderezando el camino Juan el Bautista, que era la voz que clama en el desierto? A Jesús, ¿verdad? ¿Y quién era Jesús? Jehová del Antiguo Testamento. Amén, amén, amén. Y hay tantas formas de entenderlo. Por lo menos Isaías 35:4 dice: decí a los de corazón apocado, no teman, vuestro Dios mismo vendrá y os salvará. Y también dice: cuando Él venga, y va a dar unas señales. ¿Cuáles serían las señales? Dios mismo vendrá y os salvará, y los ciegos verán, los sordos oirán, y los cojos saltarán. Eso está en Isaías capítulo 35, desde el 4 al 6. Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 7, versículo 19 al 22? Dice:
que los discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan estaba preso, él los envió a hablar con Jesús y le preguntaron: ¿eres tú el que había de venir? Es decir, ¿eres tú Jehová del Antiguo Testamento que había de venir o esperamos otro? Y Jesús no le dijo nada, sino simplemente le dijo en parábola, porque Jesús cuando hablaba por parábola: vayan y digan a Juan lo que vuestros ojos ven. Los mudos hablan, los ciegos recobraron la vista y los cojos saltan, los muertos son resucitados y es anunciado el evangelio del reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Chicos, listo, soy yo, porque Juan el Bautista era un profeta que conocía las escrituras y sabía que fue lo que Jehová a través de Isaías dijo: ok, yo mismo iré a salvar a mi pueblo. ¿Y cuáles son las señales que tú ibas a dar cuando venga? En Isaías 35, 4 al 6. Los ciegos verán, los sordos oirán y los cojos saltarán. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Jesús llegó? ¿Qué fue lo que le dijo entonces a los discípulos de Juan? Díganle a Juan: lo que miran sus ojos. Amén. Entonces Jesucristo es Dios. Amén. Mateo 1:23 está claro que dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Y hay un solo Dios, uno solo. Amén. El creador de los cielos y la tierra, uno solo. Ok, Romanos 9:5 dice: de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. 1 Timoteo capítulo 3 verso 16 dice claramente: indiscutible grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay un solo Dios que se manifestó en carne. El Todopoderoso es aquel que dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y para tomarla. Ese es Jesucristo. Solamente Dios puede poner su vida y puede volverla a tomar. Amén. No hay nadie. Ese es Jesucristo. Lo que pasa es que hay que pedirle a Dios en oración que nos quite la venda de los ojos para que podamos comprender y entender y salir del catolicismo romano, que bastante daño le ha hecho a la humanidad. Sin embargo, gracias al Espíritu Santo que Dios y las promesas de Dios que dicen que Él a sus escogidos, escúcheme bien, a sus discípulos les iba a revelar los misterios del reino de Dios. A los demás dijo claramente: les hablaré por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Pero a vosotros, ¿a quiénes vosotros? A los discípulos, os es revelado los misterios del reino de Dios. Eso está en Lucas capítulo 8 versículos 9 y 10, y también lo puede leer en Mateo capítulo 13 versículo 10 al 16. Amén, amén, amén. Amén. Dice Juan, primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? Dice: y nos ha dado entendimiento. ¿Qué entendimiento nos dio? Para conocer al que es verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? ¿Ah? Y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios, hay un solo Dios. Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es el mismo Jehová. No es que son dos personas distintas divinas. Amén. Sino que hay manifestaciones distintas. El Dios del Antiguo Testamento era espíritu y nunca había participado en carne. Pero en el Nuevo Testamento sí participó de carne. Ahora tiene otra forma de manifestarse para poder hablar con los hombres, para poder ser visto de los hombres. Amén. Y para poder derramar su sangre, para poder dar su vida. Amén. Su vida por la humanidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se manifestó en carne para poder morir, porque si no tenía un cuerpo para morir, porque en el Antiguo Testamento no se había manifestado como hombre. Es una manifestación distinta. Tuvo que manifestarse como hombre. Haya pues este sentir, Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7 dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo semejante a Dios no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Mire tú, nadie lo despojó, sino que se despojó a sí mismo. ¿Me entiendes? Tomando ¿qué? Forma de hombre, forma de siervo, dice, siendo semejante a los hombres, y se humilló y se hizo
Fue humillado, él mismo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos que ir aprendiendo que Jesucristo es Dios. Amén. Hay un solo Dios y se llama Jesús. Tiene un nombre, tiene un solo nombre. Isaías 52:6 dice claramente: he aquí en aquel día mi pueblo, ese es profético, lo dio Isaías 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Por qué iban a saber su nombre? Porque no lo sabían. ¿Y cuál era el nombre de Jehová? Hermano, cuando Dios dio en el Antiguo Testamento su nombre a Moisés, era un tetragramatón, YHWH. Luego, los eruditos estudiosos, para poder pronunciar y escribir en la Biblia, le pusieron unas vocales, que significa Yahweh o Jehová. ¿Ok? Estamos claros, pero eso no es un nombre. ¿Por qué? Porque ¿qué significa YHWH o yo soy? ¿Qué significa? Eso es un nombre, significa el que subsiste por sí mismo. Y tiene varios atributos, como Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Dios es mi proveedor. ¿Qué es Jehová Sama? ¿Ah? Dios, Jehová Rafa, por lo menos Dios es mi sanador. Y Jehová Sama y Jehová Nisi, mi estandarte. Entonces, cada nombre o atributo de Dios lo especifica ahí, pero el nombre que Dios envía para que nosotros lo sepamos, lo dijo en Isaías 52:6. He aquí mi pueblo en aquel tiempo, en aquel día sabrá mi nombre, porque aquí yo mismo que hablo, dijo Jesús, dijo Dios, estaré presente. ¿Y cómo estuvo el presente? Mateo 1:21 dice que el ángel Gabriel fue el que trajo el nombre de Jesús del cielo, diciéndoselo a José y a María para que se lo colocaran al niño, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Ese nombre venía del cielo. Dios dijo que prometió que el pueblo, su pueblo, que somos nosotros, íbamos a conocer su nombre. Y ese es el nombre sobre todo nombre. En el nombre en el que se le pide al Padre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús. El nombre sobre todo nombre. En el nombre que se echa fuera demonios. En el nombre de Jesús. Y en el nombre en el que tú tienes que ser bautizado. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podemos ser salvos. Solamente hay un nombre, y ese nombre es el nombre sobre todo nombre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Oseas 13:4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Entonces mintió Jehová. Entonces Jehová es mentiroso. Te equivocado, mi hermano. La Biblia dice que todo hombre sea mentiroso, mas Dios verá. Dios no miente, es imposible. Para Dios todo es posible, pero lo único que es imposible para Dios es que mienta. Y si Dios dice que no hay otro Dios ni otro Salvador, entonces ¿quién es Jesús? Jehová, mi hermano querido, el mismo, el único Dios que existe. No son tres distintas divinas personas. ¿Me entiendes? No son tres. Jesucristo en ninguna parte de la Biblia dice que Él es el segundo de ninguna Trinidad. Jesucristo más bien dijo en la Biblia que Él es el primero y Él es el postrero. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no dijo que no es ningún segundo de nada. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, Jesucristo es Dios y Él ama a su gente, a su pueblo, tanto que nos sirve, porque Él es la gracia. Ninguno de nosotros nos merecemos otra cosa que el infierno, pero tenemos el cielo gracias a quién, a Jesús. Eso se llama gracia. No fueron tus obras. Hay muchos evangélicos que predican: hermano, mire que si no te portas bien vas para el infierno. Yo los escucho y yo digo: eso no es una palabra de gracia. En estos días hubo un varoncito hablando conmigo y me estaba echando un cuento de un problema que tuvo con la esposa. Horrible. Y entonces yo lo veía: ajá, me dijo: pastor, ¿qué me va a decir? Y yo le dije: como yo predico la gracia y yo vivo en la gracia, te voy a dar una palabra de gracia. Cristo te ama y Él comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Aleluya. Dios tiene planes contigo, no te preocupes. Sé que tal vez eres débil en algunas áreas de tu vida, pero el Señor te ama y el Señor te va a seguir ayudando. Se quedó así. Yo pensaba que usted me iba a mandar para el infierno. No, chico. Eso lo hace un legalista religioso que no sabe en qué dispensación estamos viviendo. Estamos viviendo en la gracia. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, hablemos de Jesús. Hablemos de la gracia. La gracia no es un mensaje. La gracia es el evangelio. La gracia es Jesús. Cuando yo te hablo de Jesús, te estoy hablando de la gracia. Y cuando te hablo de la gracia, te estoy hablando de Jesús, porque Jesús es la gracia. Amén. Recuerdan. ¿Ustedes recuerdan al padre de Juan el Bautista? El ángel le dijo que su hijo iba a nacer, Juan, a Zacarías. Se llamaba este hombre Zacarías. Y él no creyó en el mensaje que le dieron. ¿Qué le pasó?
Lucas 1:18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? El 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas nuevas o buenas nuevas. Y ahora, le dijo el verso 20, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán en su tiempo. ¿Qué palabra no creyó? La palabra que le dijo el ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Que iba a tener un hijo y que le iba a llamar Juan. ¿Qué no creyó él? En lo que el ángel le dijo. ¿Qué significa Juan? Juan en hebreo es Yohanan. Significa Dios es gracia. Dios es el nombre de Dios y Hanan significa gracia. ¿Por qué crees tú que Jesucristo, siempre la Biblia dice que Juan era el discípulo que más amaba? Porque Jesús es la gracia y Juan significa gracia. Cuando le dieron el mensaje de la gracia a Zacarías, él no lo creyó. Cuando la gente no cree en el mensaje de gracia que Dios tiene destinado para este tiempo, la gente queda muda espiritualmente. Hablan pura carne, hablan puro pecado, hablan pura condenación y hablan pura ley, pura ley. Eso es lo que hablan, porque no han creído en el mensaje de la gracia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Luego que pasaron 9 meses nació Juan. Dice Lucas capítulo 1 versículo 59, dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre. El padre se llamaba Zacarías, pero el ángel le había dicho que era Juan, pero Zacarías estaba mudo todavía. Verso 62 dice, entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar al niño. Verso 63 dice, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Verso 64 dice, y al momento le fue abierta la boca y suelta la lengua y habló bendiciendo a Dios. Cuando nosotros hablamos la gracia, predicamos la gracia, creemos en la gracia, la lengua suya se suelta. Amén, la boca suya se abre, porque Dios dice, wow, esta gente allá en la tierra están predicando mi palabra como es. No están predicando doctrina de hombres, porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15 versículo 8 y 9, dice claramente que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, en vano me honran porque tienen como doctrina mandamiento de hombre. Inventan mucho. Las iglesias inventan mucho. Ahora que hay apóstoles. Sí, hermano, eso yo también lo creí en un tiempo porque no sabía. Hay profetas y de paso hay pastoras en iglesias. Oye, hermano, es necesario que ya empecemos a tumbarnos, que Dios, deja que Dios nos quite la venda de los ojos y empecemos a ver la realidad de lo que son las cosas de Dios. Esto es serio, mi hermano. ¿Ah? Dios nos está levantando para ser una generación de Benjamín. ¿Y qué es la generación de Benjamín? Antes de hablar de la generación de Benjamín, tú debes conocer y hablar de José. ¿Ven? Hay muchas interpretaciones secundarias de la vida de José, pero la interpretación más importante de José es la vida de Jesús. Mire, recordemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos camino de Emaús para animarlos. Lucas 24:25 dice, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. La Biblia habla desde el Antiguo Testamento de Jesús. Jesús le está diciendo que les declaraba a sus apóstoles para animarlos, dice, insensato, porque tú todo el tiempo te metes para allá, para la Biblia, para el Antiguo Testamento, pero deja que, hermano, cuando hablan de José, José estuvo preso. Tengan cuidado, hermanos, si van a estar presos. No, eso no es una interpretación secundaria. José aguantó la pena en la cárcel, aguante usted también. No, eso tampoco es secundario. Ve la vida de Jesús en José. Eso es lo que tienen que
hacer, porque eso es lo que Cristo le dijo a sus discípulos. ¿Ok? Dice que comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Amén. Un ejemplo podemos ver de Moisés, cómo Moisés habla de Jesús. ¿Dónde? Ahí no dijo Jesús. La Biblia no dice en ninguna parte del Antiguo Testamento el nombre Jesús. Ok, pero si tú eres un hombre entendido y tienes el Espíritu Santo, tú debes de saber que Jesús es el tabernáculo de Moisés. ¿Ve? Éxodo capítulo 25, 8 dice: y harán un santuario para mí. ¿Dijo quién? Jehová. Y habitaré en medio de ellos. ¿Ok? ¿Para qué le iban a hacer el santuario? Para que él viviera. Ahora, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. ¿Dónde estaba entonces Jehová ahora? Jesús es el santuario de Moisés. Cuando Moisés hablaba de Jesús, eso es lo que tenemos que ver. Esa es la interpretación primaria. No, Moisés aguantó pelea en el desierto, hermano. Tenemos que decir como Moisés aguantaba, no hay nada, no se consigue nada, y la cosa está dura. Pero así como Moisés aguantó, aguantemos. No, eso es secundario, eso no está malo que lo interprete, pero es secundario. Busca a Jesús en todas las escrituras, busca la gracia en toda la palabra, busca lo que es gracia. Amén. Por lo menos Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1.14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? Dios. Y el verbo se hizo carne. ¿Ven? Ese es el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén, amén, amén. Tabernáculo de Dios con los hombres. Por lo menos Jesús dijo en Juan 19: yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? ¿La puerta de qué? ¿Qué tenía el tabernáculo? Una puerta. Era lo principal para entrar. Cuando iban a hacer el sacrificio allá con Moisés, tenía que entrar, y Jesús es la puerta, para que sepan. Yo soy la puerta, dijo Jesús. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 1:36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hacían en el santuario, en el tabernáculo de Moisés? Sacrificaban a los corderos, ¿cierto? Un cordero para expiación de pecado. ¿Quién es Jesús? Cuando usted vea en el Antiguo Testamento un cordero, acuérdense que es Jesús. Cuando vean en el Antiguo Testamento un ejemplo de algo, Efesios 2:5-2 dice: andad en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es la ofrenda, Cristo es el cordero. Entonces, cuando tú hablas del santuario, cuando Moisés hablaba del tabernáculo, cuando Moisés hablaba, Jesús era todo el tabernáculo. Él era la puerta, Él era la ofrenda, Él era el sacrificio, Él era el cordero. Aparte de eso, Él era el sacerdote. Porque ¿quién es el sumo sacerdote? Jesús. Entonces, ¿dónde habla? La gente no entiende. ¿Dónde habla entonces el Antiguo Testamento de Jesús? Vaya teniendo revelación. Y si no la tiene, pídale a Dios. Dice la Biblia que Dios da sabiduría al que se la pida. Amén. Hebreos 5:10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era el sacerdote entonces? Cristo. ¿Quién era el pan que había en el tabernáculo? Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que cuando la Biblia habla de José, tenemos que ver qué interpretación relaciona con Jesús. Esa es la interpretación primaria. Amén. Por lo menos una similitud entre José y Jesús. José era pastor. Génesis 37:2. Jesús era pastor. Juan 10:11. José fue traicionado y vendido. Génesis 37:26, para que vaya viendo cuál es. Cuando Jesús dice que Él se sentó con sus discípulos y les habló claramente todo lo que decían, todo lo que hablaban los profetas, comenzando desde Moisés, en todo el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que saber dónde hablaba. No decía Jesús, pero escuche bien, tenga sabiduría, revelación y entendimiento. José fue traicionado y vendido. Jesús fue traicionado y vendido. José fue reconocido, no fue reconocido por sus hermanos. Jesús no fue reconocido tampoco por sus hermanos. Amén. Jesús se revela a sus hermanos. José se le revela a sus hermanos cuando fueron por segunda vez, según Génesis 45 del 1 al 5. Jesús se le revelará a Israel en su segunda venida, según Mateo 24, 30 y 31. ¿Ok? Entonces José tuvo suficiente pan para salvar a Egipto del hambre. Jesucristo es el pan de vida que
tiene para salvar al mundo de todo el hambre y la sed de justicia que tiene. Amén. ¿Qué más te puedo decir de José? José tuvo una esposa gentil que no era israelita, llamada Asenat, Génesis 41-45. Jesús también tuvo una esposa gentil y no israelita, que es la iglesia, Efesios capítulo 5, 23 al 25. Entonces, José era el hijo amado de su padre, Jacob, ¿verdad? Génesis 37:3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Jesús era el hijo amado de su padre, Mateo 17:5. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. José nunca olvidó la casa de sus hermanos. Jesús tampoco se ha olvidado de Israel. Cuenta la gloria de Dios. Entonces, José trató a sus hermanos con un poco de rudeza, ¿verdad? Como espías, para probar si había arrepentimiento en su corazón. Dice que ató a Simeón, uno de los hermanos, uno de los hijos de Israel, se llamaba Simeón, y le dijo, tráigame a su hermano menor llamado Benjamín. Simeón significa Shema. ¿Y qué significa Shema en hebreo? Oír o escuchar. Génesis 42:24. Aquí donde está el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Shema, Adonai, Elohim, Adonai Ejá. ¿Qué significa eso? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está en Marcos 12:29, lo dijo Jesucristo, y en Deuteronomio 6:4. Oye, Israel. Entonces, ¿a quién dejaron atado? ¿A quién amarraron ahí? Al oído de Israel, a Shema, a Simeón. Amén. Ok. Entonces, ¿qué le dijo José? Ya no va a haber más pan hasta que no me traigan al hermano menor Benjamín. ¿Por qué él quería que le trajeran a Benjamín? Y usted va a ver por qué. Mire, vaya aprendiendo esto. ¿Quién es Benjamín? ¿Quién es Benjamín? Benjamín tiene la misma, escuche bien, diga conmigo, la misma madre que José. ¿Ven? Así que Dios está levantando en todo el mundo una generación de Benjamín. Habían 10 hermanos de José, 10, eran 12 por toda la tribu, pero 10 no eran hijos del mismo padre, pero 2 eran hijos del mismo padre y de la misma madre, que era José y Benjamín. ¿Ok? Entonces los otros 10, ¿quiénes representan? Representan la ley, porque ellos eran hijos ¿de quién? De Lea. Y estos 2 eran hijos ¿de quién? De Raquel. Lea fue la primera mujer que no era la prometida de Jacob o de Israel, porque cuando él trabajó por Raquel 7 años, el papá le dijo, te tienes que pasar primero con esta. Pero es que yo trabajé por aquella. Nada, si quieres aquella, tienes que trabajar 7 años más. Las promesas cuestan. ¿Está viendo? Cuestan, demoran. Lo mismo le pasó a Abraham y a Sara. Las promesas, lo que Dios promete, cuesta. Pero la carne no es la carne fácil. ¿Y le dieron a quién? A Lea. Entonces nosotros, los 10 primeros hijos que tuvo Israel eran no de la promesa, así como el primer hijo que tuvo Abraham era de la carne y no de la promesa, era de la esclava y no de la libre, no de la promesa. Así que miren ustedes, aquí hay una cosa tremenda, los Benjamín, porque yo les digo que somos una generación de Benjamín que Dios está levantando en este tiempo, porque el apóstol Pablo hizo una alegoría de 2 mujeres, de Sara y Agar, y de sus 2 hijos, de Ismael e Isaac. Sara representa la gracia, Agar representa la ley, Ismael representa la carne, Isaac representa el espíritu. Gálatas 4:22 al 26 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Vayan viendo ustedes de quién son hijos, porque hay iglesias que son diferentes a nosotros, y usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque si somos hermanos, sí somos hermanos, tenemos un mismo padre, no es mentira, pero no tenemos una misma madre. La mamá de ellos es Agar, la esclava, que da hijos para esclavitud. Por eso son gente que están esclavizadas, no se atreven a maquillarse ni a sacarse un pelito en la ceja, porque se van para el infierno.
Esos son esclavos. ¿Esclavos de qué? De una ley puesta por los hombres, ni siquiera es ley puesta por Dios, porque estamos en la gracia y no estamos en la ley. Vivimos en una dispensación distinta. Escúcheme bien. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Verso 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta está en esclavitud. Todos los que nacen en Israel hoy día nacen esclavos porque ellos guardan la ley todavía. Ellos no son, algunos son mesiánicos, uno que otro. Muy pocos judíos, así como Pablo, que era judío y se convirtió a Cristo, ¿ok? Y predica la gracia y vivió en la gracia. Pero todavía hay muchos que nacen en Israel, nacen para esclavitud, porque Agar es el monte Sinaí que da hijos para esclavitud. Dice aquí, ¿ven? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Entonces, ambos tienen al mismo padre, pero no a la misma madre. Ismael e Isaac tenían a quien, al mismo padre, eran hijos de Abraham, pero no tenían a la misma madre. Uno era hijo de la esclava y otra era hijo de la libre. Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿ven? Los que nacen según la carne, escuchen, persiguen al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. ¿Ven? Los que nacieron según la carne, los que viven en esclavitud, los que son hijos de Agar, de la esclava, persiguen ¿a quién? A los que son hijos de Sara, a los que somos hijos de la libre. Y por eso dice, esos son de la iglesia libre, esos son unos mundanos, esos son unos carnales, esos son van para el infierno. Las mujeres son mundanas, se maquillan, usan pantalón. ¿Quiénes dicen eso? Los hijos de la esclava, los que son hijos de Agar, son nuestros hermanos, sí, porque son hijos de nuestro mismo papá, ¿ok? Pero no de nuestra misma mamá, y por eso te vas a conseguir ese problema siempre. Y tú a veces vas a querer, creyéndole a algunos que son débiles, que no conocen la palabra como es, y entonces tratan de quitarse el maquillaje, se quitan los pantalones, pero no aguantan mucho, y después dicen, pero ¿por qué estoy en pecado? No estás en pecado, sino que tu mamá es otra, tu papá es el mismo, pero no tu mamá. Tú eres hijo de la libre y no de la esclava. Ahora te entendiendo por qué usted es así. Ellos te ven a ti y te dicen, no, eres un rebelde, el infierno te espera. Y tú dices, pero yo no sé por qué yo no puedo ser así. Ni que lo intente. No puede. Yo te lo digo porque yo mismo he tratado de ser conservacoco de lo bueno, pero después me he dado cuenta que no podía hacer absolutamente nada, porque me imponía unas leyes que no las podía cumplir. Y eso pasa en las iglesias. Jesucristo lo llamaba fariseos, hipócritas. Ustedes mismos ponen leyes que ni siquiera ustedes pueden llevar. ¿Ven? Si tú llegabas de repente del mundo con tu pareja, pero como no habían firmado en una notaría o en un tribunal el matrimonio, ya te mandaban a separarte de tu marido. Una maldad diabólica que inventan los hijos de la esclava. ¿Son hijos de Dios? Sí. Pero ¿son nuestros hermanos? Sí. Pero no son hijos de nuestra mamá. La mamá de ellos los dio a luz para esclavitud, mientras que la mamá suya y la mamá mía los parió para ser libres. Aplaude a Cristo por eso. Aleluya. Verso 30 dice, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava. Escuche, los hijos de la esclava no van para el baile, con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Yo no soy usted, pero yo soy hijo de la libre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, las personas que nos persiguen son personas que tienen el mismo padre que tú y que yo, pero no la misma mamá. Eres mi hermano, pero un hermano de otra mamá. Así era José y los 10 que estaban hijos de Israel. Eran hijos del mismo papá, pero no de la misma mamá. El único hijo de la misma mamá era Benjamín. José y Benjamín eran hermanos, hijos de Raquel, de la mamá
de la promesa. Así somos nosotros, somos hijos de la promesa. Estamos entendiendo lo que es la similitud bíblica. Amén. Ahora, nuestra madre es la gracia. Amén. Así que Sara no necesita, Sara, que es la gracia, no necesita de Agar, o que Agar, que es la ley, ¿verdad?, regrese acá a este tiempo a cuidar a sus hijos, a Isaac. ¿Ven? Vamos a llamar a la ley. Ven acá, ley, para que no pierdan sobre eso. Es mentira. Esas iglesias legalistas, religiosas, que ponen normas para todo. Incluso tú escuchas las predicaciones de los legalistas religiosos, están llenos de odio y de maldad. Esas hermanas que se pintan la cara como Jezabel, tú los escuchas hablando con un odio y una maldad. Ellos están siendo criados, son hijos de Dios, pero lo está criando en el tiempo de la gracia, lo está criando Agar, lo está criando la ley. Y por eso son así, para que usted aprenda. Ámelo, ore por ellos, para que Dios les revele que estamos en otra dispensación. Amén. Que se llama la gracia y no la ley. Es decir, nosotros no necesitamos la religión legalista para vivir en la gracia. Amén. Igualmente con Lea y Raquel, las esposas de Jacob. Génesis 29, 17 dice: y los ojos de Lea eran delicados. Mire bien, eran delicados los ojos de Lea. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora, ¿qué significa que tenía los ojos? Lea tenía los ojitos delicados. Vamos a ver. Lea tuvo hijos con Jacob, pero Raquel tuvo dos con Jacob, fue Benjamín y José. Génesis 46, 19 dice: y los hijos de Raquel, mujer de Jacob, fue José y Benjamín. Amén. Entonces, 10 hijos nacidos del mismo padre, pero no de la misma madre, representan la ley. Y los 2 hijos de la misma madre representan la gracia. La tipología de Jesús, José es tipología de Jesús, ¿verdad?, que representa la gracia. ¿Qué significan los ojos de Lea? Los ojos de Lea eran delicados, dice la Biblia, delicados. O eran extraviados o eran ciegos, porque tenían un problema en los ojos. 1 Pedro 2:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, tiene los ojos como Lea, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cada vez que te olvidas, que una gente se olvida que tú eres una persona perdonada, cada vez que te olvidas que la salvación no se pierde, déjame decirte que estás ciego o tienes la vista corta. Es más ciego aún estás si tú crees que la salvación se pierde. Si tú me dices la salvación se pierde, ya tú sabes clarito que eres hijo de Lea, rápido, que tiene los ojos enfermos, no puedes ver la verdad, que Cristo nos hizo libres y Cristo nos regaló la salvación, que es por gracia. Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Ojo, por gracia. Y si Jesús te dio la salvación por gracia, yo no creo que tú puedas mantener esa salvación por obras, con tus obras, portándote bien, hablando bonito, vestiéndote bonito, con tu faldota, no me vengas con ese cuento que tú con tu faldota no vas a venir a sostener la gracia o la salvación, que es por gracia, que Cristo te regaló. Amén. Dice la Biblia que si es por gracia, no es por obra. Amén. Porque no sería la gracia si tiene obra. Y si es por obra, ya no es por gracia, porque la obra no sería gracia. Entonces estamos claros, mi amado hermano, que hagan lo que hagan, no va a poder sostener la salvación que te regalaron por gracia. El comportamiento tuyo, la buena conducta, viene producto del fruto del Espíritu Santo que Dios te dio. Amén. Porque yo no sabía nada de Biblia. Cuando Dios me llamó, yo no sabía nada de Biblia. ¿Qué sabía yo? De aguardiente, lo que sabe todo el mundo, de pólvora, de pecado, de cosas malas. Eso es lo que yo sabía. No sabía nada. ¿Quién es el que me llama? Jesús. ¿Y cómo me transforma? Porque yo tengo fuerza de voluntad y dejé el alcohol. Mentira, mi hermano. Sino que Él me llamó. En la ley, primero tú te portas bien y después Dios te bendice. En la gracia no es así. En la gracia, primero Dios te bendice y después tú te portas bien. ¿Cómo fue eso, pastor? No puede ser, o sea que sí, yo me portaba mal, yo no amaba a nadie. Pero déjame decirte que Dios primero me amó. En eso consiste el Evangelio. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y como nos amó, ¿sabe lo que hizo? Me regaló su Espíritu. Y al regalarme su Santo Espíritu, empecé yo a mostrar los frutos. Ya no quería cerveza,
ya no quería cigarrillo, ya no quería pelear con nadie, ya no quería pistola, ya no quería nada. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste? ¿Pusiste de tu parte? No, porque cuando yo lo intentaba con fuerza de voluntad en el mundo, aguantaba el primer día, el lunes, cuando estaba enraconado y arrepentido todo lo malo que había hecho el fin de semana. Pero no había llegado el jueves ni el viernes cuando ya estaba otra vez igualito. Mi hermano sabe cómo es eso. Por nuestras propias voluntades. Entonces eso de tus obras no tienen nada que ver en esto, mi hermano. Así que no te engañes. No es que yo, varón, lo que pasa es que yo me porto bien. No, déjate de eso. Usted se porta bien, gracias a Dios. Sé santo porque yo soy santo, y si el Señor no fuera santo, tú no pudieras ser santo. Y Él vive en ti y Él mismo te santifica todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Así que los hijos de Raquel, mujer de Jacob, fueron Benjamín y José. El resto, los otros 10 nacidos del mismo padre, no eran de la misma madre. Eso representan a la ley. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces? Cada vez que te olvidas que eres una persona perdonada y que eres una persona salva, que la salvación no se pierde, cada vez que te olvidas de eso, tienes problemas con la vista. Eres ciego o corto de visión, lo dice la Biblia. La historia de Sansón es una realidad. ¿Ok? Quedó ciego. Todo aquel que no camina como Dios manda, bueno, le pasa eso. ¿Cómo quedó Sansón? Ciego. El último rey de Israel, ¿quién fue? Sedequías. ¿Cómo quedó el último rey de Israel? Como Sansón, ciego también. Jeremías 39, 6, 7 dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este. Mira tú la maldad. Mira tú la maldad para que tú veas. Haciendo así mismo degollar a todos los nobles. Y sacó los ojos luego del rey, después que le mata a sus hijos delante de él para que lo viera. Mira cómo te matan tus hijos, imagínate lo que le hizo. Después le sacó los ojos, dice que le sacó los ojos, ¿verdad?, del rey, y le aprisionó con grillos para llevarle ¿a qué? A Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Mucha gente está así, ciega espiritualmente, y por dentro tienen un dolor, porque tú te puedes imaginar el dolor que tenía este rey Sedequías, de que vio la última vez que pudo ver con sus ojos, era como le mataban a sus hijos, y después le sacan los ojos y no ve más, está ciego y prisionero. Así hay gente ahorita, ciega y prisionera, y sufriendo, y son hasta mentirosos, porque entonces se le consiguen al vecino cuando se levantan en la mañana: Dios te bendiga, varón, Cristo te ama, arrepiéntete para que vivas como vivo yo. ¿Cómo vives tú? Ciego y prisionero dentro de tu propio cuerpo, porque no conoces la verdad. Porque conoces la verdad y la verdad te hace libre. Ya dejas la religiosidad, ya dejas el legalismo, el fanatismo, empiezas a vivir conforme a la voluntad y al espíritu de gracia que está en tu corazón. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, ¿estamos claros ahí? Amén. En el libro de Apocalipsis nos dice claramente, estos fueron los dos últimos, el último juez y el último rey de Israel. El último juez fue Sansón. Sansón fue un juez, para que sepan. Fue el último juez, quedó ciego. Y el último rey de Israel también quedó ciego. Ahora, ¿qué va a pasar? Mira la profecía de Cristo para la iglesia en este tiempo. Mira lo que dice. En el libro de Apocalipsis, la última iglesia es la Odisea. La Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Lao significa pueblo y Odisea significa gobierno. Cuando la gente gobierna, el pastor ya no puede hacer ni decir nada. ¿Y quién es el pastor? Yo, no, Jesucristo. Cuando el pueblo, la gente, los hombres gobiernan, el pastor, que es Jesucristo, no puede hacer nada. Esa es la iglesia de la Odisea, la iglesia de los tiempos finales, la iglesia de los últimos tiempos. Esas iglesias que las gobiernan los hombres tienen apóstoles, tienen profetas, tienen pastoras. Nosotros pasamos por ahí, nosotros venimos de allá. Esas iglesias de la Odisea son las iglesias donde los gobiernan los hombres. Cambiaron. Tienen la pirámide, el apóstol es el máximo lomito, después los líderes de la iglesia, los diáconos, y después abajo lo último, el pueblo. Cuando que Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo que todo es al revés. La gente primero, Jesucristo se lo dijo a sus discípulos. Oyeron que los reyes de la tierra se enseñorean de la gente, mas entre vosotros no será así. El que quiera ser el más grande, sea el que le sirva todo, el más chiquito. Jesús cambió, pero la pirámide la tienen los gobiernos de los hombres en la iglesia. El apóstol es el lomito y hay que echarle billetes hasta en los pies. Cambiaron todo. Ese es un gobierno de hombres, no de Dios. Ahí no gobierna Dios. Te dan un sobre para pactar, un pacto de $50 para que te vaya bien. Qué mentira tan grande, ¿vale? Ya está bueno de eso, de verdad.
O si no te cobran en la entrada de un congreso apostólico y las almas tienen que pagar para ser salvas. ¿Ah? Las almas tienen que pagar. ¿Dónde dice eso, mi hermano? Esto es por gracia. Esto es un regalo de Dios. Si tienes necesidad, tienes hambre, pídele a Dios para que te alimente y te ponga gordo. Dios te va a dar, no a la gente. ¿Ven? Otros le aplican el diezmo como una ley radical. Si no diezma, maldito soy. Te cae la maldición maracucha. Eres re maldito, como dice la Biblia en Malaquías 3. Maldito soy con maldición. Porque te aplican eso, hermano. Estamos en la gracia. Si usted en el corazón quiere diezmar, hágalo si sabe lo que está haciendo. Si no sabe lo que está haciendo, no lo dé. No lo haga. Si quiere ofrendar, ofrenda. Y si no tiene importa la iglesia, venga, bienvenido. Que el que me va a pagar a mí la luz, el que me va a pagar el internet que tú estás viendo ahorita esta predicación, el que me va a pagar la comida y todo, se llama Jesucristo el Señor. Y no porque yo me la merezca, sino que es por gracia. La gracia significa favor inmerecido. Yo no me merezco nada de lo que yo tengo. Yo me merecía era la muerte por haber sido un bandido, un desgraciado. Pero Jesús murió, tomó lugar por mí. Y ahora es un trueque. Es un trueque. Jesús, yo, vas acá, que yo soy la vida y tú tienes muerte. Yo te voy a dar mi vida y tú me das tu muerte. Y le digo, vaya, pues si va, hicimos un trueque. Bueno, tú no eres justificado, yo soy la justicia y el que justifica. Si quieres, yo te justifico y te doy mi justicia. Dame tú todos tus pecados. Y yo le dije, si va, pues, entonces ese es el trueque. ¿A quién le debemos todos nosotros? A Jesús, hermano. No cobremos por el Evangelio. Ni prediquemos. A mí me invitaron ahorita a Maracaibo, Santa Bárbara del Zulia. Nunca he ido por allá. Me invitaron a predicar. Y yo le dije a los hermanos allá, espérense que estoy reuniendo mi pasaje para yo ir. Yo voy a pagar mi pasaje de ir y de vuelta porque Dios me lo va a dar. Porque si Dios quiere que yo vaya allá, yo sé que Dios me va a proveer. Voy y vengo y ojalá lleve algo más. ¿Para qué? Para hacer un mercado donde vaya a llegar. No esperando que voy para allá porque ellos me están esperando, porque yo soy el súper bombón del Evangelio, para que me den real y echen plata en mis pies y yo un poco de sobre para que parte. El Señor reprenda al diablo. Ya está bueno de esas mentiras, de estar engañando a la gente. Dejémonos de eso. Prediquemos el Evangelio verdadero. Amén, amén, amén. Ok, ya vamos terminando. Entonces, la iglesia de los últimos tiempos es esa. Esa iglesia que habla de pacto, de carros, de casas, de empoderamiento. ¿Ven? La Biblia lo llama apostasía. Declara conmigo, te dicen. No, José, yo me cansé de declarar bastantes lados. Soy rico, y yo gritaba, soy rico. Y aquí estoy todavía peleando la batalla. ¿Ven? Ordeno que las riquezas de los cuatro vientos del norte, del sur, del este vengan a mí. No, yo me la pasé en eso también, hermano. A mí me agarraron para sopa cuando no sabía. Después un día me arrodillé cuando empecé a ver, abrí los ojos y le lloré a Dios. Le dije, Señor, enséñame, ayúdame, porque tú me llamaste a esto. Pero imagínate tanta locura que hay, hermano. Ahora estoy un poquito centradito, analizando todo. Vamos a ver qué me van a decir. Lo que me digan lo peso. Retengo lo bueno y desecho lo malo. Amén. Eso es todo lo que manda la Biblia. Sea así como los hermanos de Berea. ¿Ven? El nombre de Jesús nunca aparece por ninguna parte. Cuando están hablando de plata, ahora soy rico. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, dice la Escritura. Ojalá fuera frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego. Mira cómo lo llama, ciego, a la iglesia de la Odisea y de Judá. Así que nosotros seremos como la iglesia de Filadelfia. Aquí estamos terminando. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es el único nombre? Sobre todo nombre, Jesús. Aquí no lo negamos, aquí hablamos de Jesús. Incluso muchos nos llaman solo Jesús, y yo le digo, no, yo no soy solo Jesús, yo soy todo Jesús. Para mí Jesús lo es todo. Él murió por mí, Él me salvó, Él me perdonó, Él me ayuda y Él viene por mí. Es el único que espero. Yo soy todo Jesús. Así que cuando Raquel tuvo a José, ella profetizó al niño José, que significa en arameo, Dios añadirá otro hijo. Eso fue una profecía que ella dio cuando nació José. Luego nació Benjamín. Ella profetizó que vendría Benjamín, que es el menor de todos los hermanos, los hijos de Israel. Raquel significa cordero o oveja, pero hembra, no varón. Jesucristo es el cordero, pero Raquel significa también cordero u oveja, pero hembra. Ella era débil
y dio a luz a Benjamín y murió. Murió, en lo que parió murió. Raquel significa o es figura de la iglesia en el Antiguo Testamento. Hoy día todos nosotros somos figuras de Benjamín. Todos tenemos un hermano mayor, José. Benjamín tenía ¿quién? A José. ¿Y quién es José? Figura de Jesús. Nosotros tenemos un hermano mayor. ¿Quién es? Jesús. Romanos 8:29 que dice: a los que antes conoció, a estos predestinó, ¿verdad? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el hermano mayor de nosotros? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es la gracia. Entonces nosotros somos Benjamín y Jesús, nuestro hermano mayor, es prototipo de José en el Antiguo Testamento. Entonces cuando Benjamín nació, su madre Raquel murió, y lo primero que hizo ella y los demás hermanos fue echarle la culpa a Benjamín, ¿verdad?, de la muerte de su mamá. Benjamín representa la gracia. Génesis 35:18 dice: y aconteció que al salirse del alma, pues murió, y llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoní significa Ben, hijo, significa hijo, Ben, y Oni significa tristeza o dolor. Y Benjamín, la palabra Ben significa hijo, y Jamín significa diestra, símbolo de virtud y de fuerza. Entonces tú eres el hijo de mi diestra, le dijo el padre. Tú eres el hijo de mi poder, tú eres el hijo de mi gracia, tú eres el hijo de mi justicia. ¿Quién será? Usted. Amén. Juan 17:24 dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y dónde está sentado Jesús? La palabra diestra. ¿Dónde está sentado Jesús? Y que Jesús quiere que nosotros también estemos con Él. ¿Dónde está sentado? En la diestra. Amén. Mira lo que dice Mateo 26:64. Jesús le dijo: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Amén. ¿Y dónde nos vamos a sentar nosotros? Dice la Biblia que fuimos crucificados. ¿O dónde estamos ya sentados? Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Con Cristo fuimos sepultados. Y también fuimos resucitados. Y estamos sentados juntamente con Él. ¿Dónde? La diestra. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Jesús? Jesús es José. Amén. Y nosotros somos benjamines. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y a los benjamines, que es la gracia, a la generación de Benjamín es muy bendecida. 5 veces más bendecido que sus hermanos. Génesis 43:34 dice: y José tomó de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. ¿Por qué Benjamín siempre agarraba más? Porque Benjamín es la gracia. ¿Ven? En cambio los que de la ley siempre están más esclavos, son hijos también, pero están esclavos. Por eso usted ve las iglesias de la gracia, las iglesias que predican gracia son más bendecidas y más prósperas que las iglesias que predican ley. Nunca salen de abajo, nunca. Todo el tiempo tienen una, pura lloradera, ay Dios mío, no se puede pasar. La maldición de la ley la cagan encima, porque maldito todo aquel que no cumpla toda la ley, con violar uno solo. ¿Y quién no viola? Nadie. El mejor de la ley fue condenado. ¿Okay? El mejor de la ley, que era David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, no pudo cumplir la ley. Al mejor lo condena la ley, pero al peor de nosotros en la gracia es justificado, el peor. Así que, mis hermanos, les regalo este versículo de Isaías 45:22. Dice: a cada uno de todos ellos le dio mudas de vestido, pero a Benjamín dio 30 piezas de plata, le dio más, y 5 mudas de vestido. Así que la generación de Benjamín, los hijos de la gracia, reciben más que los hijos de la ley. Amén. Así que Dios le bendiga. Vaya aprendiendo de que estamos en la gracia, predique la gracia, viva la gracia y no la ley. Pero ¿qué? ¿Vamos a pecar entonces? No, de ninguna manera. Esa pregunta se le hicieron a Pablo. De ninguna manera. Porque lo que somos, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si tú no has muerto en pecado, entonces si pecas, lamentablemente no has nacido de nuevo. Y es necesario que le ores a Dios y le ruegues para que se dé el nuevo nacimiento en tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, Iglesia Oasis de Bendición, les saluda el pastor Miguel López.